Hola a todos y bienvenidos a esta primera edición de Ágora. Ágora era, en el contexto de la antigua Grecia, el lugar donde se reunían todas las personas para intercambio de bienes, de servicios. Pero como uno de los factores secundarios del Ágora, que fue el que más trascendencia histórica tuvo, se convirtió en el centro de pensamiento de la Grecia antigua. Todo lo que conocemos de la filosofía de la Grecia antigua se da dentro del Ágora. Y el Ágora tiene varias características. Es el centro cotidiano y el centro más importante del pueblo o de la población que hay. Segundo, es un foro donde hay libertad de expresión, pero también hay libertad de entrada y salida. Todos podemos estar en el Ágora o podemos estar fuera de ella. No es un lugar obligatorio, es un lugar que en principio nace de la libertad intelectual y de la libertad humana. Y finalmente, el Ágora es un concepto público, es un concepto masivo y gregario, donde lo que buscamos es escuchar y oír y entender diferentes perspectivas respecto a diferentes temas. El Ágora en el desarrollo del Imperio Romano se llamó el Foro Romano y tenía una similitud muy cercana, con la diferencia en que el Foro Romano era más un mercado público que un mercado de ideas. Y hemos traído el Ágora de regreso. Estamos en un Ágora del siglo XXI bajo nuestros nuevos modelos de virtualización. Y hoy están en el Ágora unos grandes invitados que han aparecido en el Ágora hoy para que hablemos un poco de qué es el trabajo hoy, qué hemos aprendido del 2020 en las maneras de trabajar y en la cultura del trabajo, y entender también qué es lo que debemos rescatar de nuestros modelos de trabajo anteriores al 2020 para crear y tratar de entender cómo se va a ver el tema laboral y el futuro del trabajo en unos años o en una década. Es un diálogo abierto, es un diálogo donde todos caben y donde todos podemos opinar. Podrán ustedes también, cuando estén viendo esta presentación o este video, presentar sus opiniones y contribuir a la discusión. Déjenme pasar a lo más importante que tenemos hoy, que son nuestros invitados, y los voy a presentar, todos gente extraordinaria dentro de lo que hacen. Tenemos a Cori Guajardo, mexicana, quien es la líder de recursos humanos de Alsea, quizás la compañía más relevante del mercado latinoamericano en materia de retail y food services, que están a través de toda América Latina manejando marcas de gran importancia. Mariana Lacuaniti, argentina. Mariana ha tenido una carrera destacada y larga en el sistema Coca-Cola, tanto en embotellador como en la propia compañía Coca-Cola. Y Mariana, después de muchos años de estar en varios temas, hoy es un business partner para América Latina en los temas de recursos humanos para la compañía Coca-Cola. Está hoy Mariana acompañándonos de Buenos Aires, pero se estará mudando a San José en unos pocos meses o semanas. Juan Pablo Velázquez es hoy en día el director de Estrategia y Cultura Global para 3M, la compañía quizás de mayor expansión y una de las compañías caracterizadas por la mayor nivel de innovación en los últimos años, que se ha recreado y reinventado varias veces con diferentes líneas de negocio. Y tenemos a Pierre Blanchet. Pierre es un consultor y una persona que ha investigado durante muchos años los temas de futuro del trabajo. Pierre es, como su nombre lo dice, francés, está actualmente radicado en México y también está en un periodo de transición de regresar a su madre patria. Entonces, bienvenidos los cuatro. Tenemos muchas nacionalidades aquí incluidas. Tenemos a México, tenemos a Argentina, a Colombia y a Francia. Y les quiero presentar también a Andrés Oliveros, quien es en esta primera edición nuestro compañero en la moderación y en aportar al diálogo. Andrés es el cofundador y director de Astrolab, una consultora mexicana que trabaja con varias empresas masivas en México y empresas multinacionales en temas de comportamiento organizacional, diseño organizacional y estrategia organizacional. Y
como les comentamos, pues son 2 temas. El primero es qué nos aportó el 2020 y el segundo es qué debemos retomar. Y Andrés nos va a acompañar en la primera parte de este diálogo. Bienvenidos todos y todos los que nos están viendo y escuchando en esta primera edición de Ágora. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Adelante, Andrés. Gracias, Juan. Me toca a mí moderar el primer apartado, que es lo que nunca será igual en el trabajo. Y para los que nos gusta la historia, todos nos suenan algunos años que fueron determinantes para, de alguna forma, donde la humanidad cambió. Pensamos, no sé, en la Gran Depresión del 29, pensamos en la Segunda Guerra Mundial en el 45, pensamos en 1968 o después pensamos en el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, y creo que 2020 va a ser un año que se va a quedar grabado en la memoria de todos nosotros. Personalmente, yo soy de Monterrey y me mudé a la Ciudad de México en agosto del 2019, y entre agosto del 2019 y marzo del 2020 me tocó trabajar de home office, así que fue una especie como de premonición de qué se iba a sentir estar encerrado por estos 11 meses, y luego pegó la pandemia. Y a ver, las personas siguen siendo personas, todos seguimos siendo personas, el cableado del cerebro sí puede cambiar, pero no va a cambiar en un año. Pero lo que sí ha cambiado definitivamente es la dinámica interpersonal. La dinámica entre equipos, entre organizaciones y entre organizaciones con organizaciones o con su cliente. Gran parte de mi trabajo es tener conversaciones con tomadores de decisión en corporativos, y para mí, voy a empezar por el tema del commute. Definitivamente pues fue una ventaja el poder estar más tiempo en mi casa. Pero en realidad para mí lo más interesante de lo que pasó en el 2020 es cómo el 2020 aceleró la transformación digital. Hemos visto miles de memes sobre cómo el COVID de verdad llegó a acelerar muchos temas de transformación cultural, y en concreto yo quiero hablar de 4 en estos 25 minutos que tenemos. Quiero platicar con ustedes, Cori, Juan Pablo, Pierre, Mariana, y es cómo construimos confianza entre nosotros. Número 2, cómo nos comunicamos. Número 3, cómo colaboramos y nos coordinamos en el flujo de trabajo. Y número 4, cómo aprendemos. Es decir, en esos 4 temas, yo creo que hubo un cambio en general para bien. Y yo creo que independientemente de que poco a poco regresemos algunos a la oficina de una forma flexible, esos 4 temas definitivamente cambiaron y hemos aprendido mucho. Entonces me encantaría escucharlos ustedes sobre cómo les ha tocado vivir estos 4 temas. De nuevo, cómo construimos confianza y nos integramos, cómo nos comunicamos, cómo colaboramos y trabajamos en equipo y cómo aprendemos. Entonces, si quieren, vamos empezando por el tema de la confianza. A mí se me ocurría, yo tengo como 2 personas con las que quiero ir viendo cada uno de los temas, pero si de repente alguien dice, yo quiero participar, levanta la mano, y esto es, como dice Juan, un espacio de los hombres libres. Yo quiero empezar por Cori. A ver, sobre el tema de la confianza. Estás en una empresa donde, pues, en fin, retail y food services, muchísimas personas. ¿Qué ha cambiado sobre el tema de cómo se construye confianza? ¿Qué aprendiste tú en el 2020 sobre cómo hacer esto en tu organización? Yo creo que acabas de mencionar una palabra clave. Cuando pensamos en que obviamente parte del cambio que se dio en el 2020, pues fueron todos estos modelos de flexibilidad en el trabajo, que ya no trabajas en la oficina, que trabajas desde casa, independientemente de que algunas compañías ya hayamos empezado desde antes del 2020 con estas prácticas de flexibilidad. Pues en el 2020 lo tuvimos que hacer prácticamente para toda la gente. Y recuerdo yo al principio, por eso te digo que la palabra confianza es fundamental, porque al principio, cuando de la noche a la mañana parte de nuestro equipo de trabajo, los que están en el corporativo, se tuvieron que ir a hacer home office al 100%, la primera parte de la conversación entre mis colegas directores es cómo nos aseguramos de que la gente está siendo productiva. Y era una pregunta y una petición de, por favor, Cori, ayúdanos tú y tu equipo a demostrarnos que la gente efectivamente está siendo productiva. Y entonces ya sabes, o sea, de repente nos vimos en esta cuestión de, con toda la crisis que teníamos que estar manejando y resolviendo, porque obviamente todas las empresas fuimos impactadas, pero algunas más que otras, y la industria en la que yo estoy, pues es muy vulnerable y fue impactada desde el inicio de la pandemia. Entonces, en medio de todo lo que teníamos que administrar, era este reto de cómo les demuestro a mis colegas que la gente está siendo productiva y que pueden estar tranquilos. Y por más que hicimos algunos ejercicios y preguntando con los demás y ya sabes, sondeos y tal, al final dijimos, a ver, estos modelos no son sostenibles si no hay una base de confianza absoluta. Y obviamente cualquier cosa que los líderes como cabezas de un equipo de trabajo fuésemos identificando, pues hablarlo con tu equipo. ¿Por qué? Porque
esos paradigmas anteriores de mucho control, en donde tú viendo a tu gente que está cerca tuyo y que llega temprano y se va a tal hora y que por lo tanto están siendo productivos, pues quedan totalmente en el pasado, ¿no? Entonces, me parece que representó un reto muy importante para el liderazgo, que todavía lo estamos manejando, pero que sin duda nos ayudó a elevar nuestras competencias para verdaderamente estar cerca de la gente, confiar en ella y asegurar que todos juntos íbamos a salir adelante. Gracias, Cori. Juan Pablo, ¿cuál ha sido tu experiencia en una empresa del tamaño de 3M? El tema de la confianza, ¿qué ha cambiado, qué ha mejorado? ¿Cómo les ha tocado vivir esto? Imagínate, Andrés y todos, que el año antes de iniciar la pandemia, en 2019, 3M trabaja muy de la mano con Franklin Covey como proveedor de cursos y de programas de instrucción. Y nuestros ejecutivos habían tomado un curso que se llama Liderando a la Velocidad de la Confianza. Y creo que fue absolutamente premonitorio y clave para lo que habría de venir después y la experiencia que todos nosotros hemos venido experimentando a lo largo de este ya más de largo año. ¿Qué te diría importante y qué creo que ha contribuido a la confianza? Primero, y a pesar de que suene un poco cliché, la distancia en muchos sentidos nos ha unido, nos ha hecho más humanos. Hoy muchas veces tenemos la oportunidad de conocer a las personas en una faceta mucho más personal de lo que antes podíamos hacerlo, con lo que ya todos nos conocemos, los bebés, las mascotas, la vida personal de la gente, y eso realmente termina construyendo unos lazos que trascienden la confianza y que generan un espacio de seguridad psicológica mucho más grande y que traen al final productividad para los roles que pueden ser desempeñados virtualmente. Así que te diría, para no extenderme la respuesta, creo que esta situación nos ha traído más humanidad y, aunque suene contraintuitivo, más cercanía, y ha permitido en muchos casos construir aún más confianza que cuando trabajamos juntos en oficinas físicas. Gracias, Juan Pablo. Me pone a pensar el tema este de la confianza, esta como división que puede haber entre la gente que tiene la facilidad de trabajar en home office contra las personas, no quiero decir contra, ¿no? Y por otro lado, las personas que igual no tuvieron esa facilidad. ¿Qué tanto, cómo les fue? O sea, que algún aprendizaje que alguien quiera compartir sobre como esa división, que no se sintiera como los de la oficina contra los que tenemos que estar en la planta. Gracias, Andrés. Si te parece, acá intervengo. Me parece que es un punto bien relevante, porque no todo el mundo tuvo que permanecer en casa. En un sistema como el nuestro, como es el de Coca-Cola, la realidad de quienes estábamos en oficina no tenía nada que ver con la realidad del sistema embotellador, que tenía que seguir estando ahí en la calle atendiendo a los clientes y a los consumidores. Con lo cual acá, además del componente de la confianza, el componente de la empatía fue fundamental, ¿no? Y cómo lográbamos entre todos un trabajo colaborativo que con comprensión, con sensibilidad, entendiera que había distintas realidades ahí, ¿no? Y que por lo tanto nuestra forma de trabajar, nuestra forma de comunicarnos tenía que contemplar esas variables. No todos estábamos en casa, por lo tanto teníamos que enfocarnos también en ayudar a aquellos que tenían que estar ahí en el frente y todas las condiciones que eso suponía, ¿no? Así que me parece un punto más que relevante. Gracias, María. Cori, me interesa como escuchar qué te tocó vivir a ti, sobre todo a la gente que está, los miles de personas que tienen la operación, ustedes. Sí, mira, imagínate, nosotros, pues nada más en México tenemos 33,000 colaboradores, y aunque al inicio de la pandemia, pues por las medidas de confinamiento, los restaurantes y las tiendas estuvieron cerrados, pues recuerdo a finales de junio, principios de julio, empezó la reactivación, porque se empezaron a abrir, con aforos limitados, y ya sabemos, pero de alguna manera estaba esta expectativa de que volviéramos a operar. Entonces fue un dilema tremendo, porque estoy de acuerdo, como dice Mariana, son realidades diferentes, ¿no? O sea, la gente que está en los restaurantes y en las tiendas, pues tiene que estar ahí, y los de la oficina, pues pueden hacer el trabajo desde donde sea, porque teníamos claro, el trabajo ya no es un lugar a donde ir, sino una cosa que hacer, y la puedes hacer desde donde fuese. Pero ahí es en donde se ponen a prueba las culturas de las organizaciones, y para nosotros era tan importante mantener el valor de la congruencia en términos de decir, no de ninguna manera exponer a la gente de la oficina,
pero sí decir, a ver, nuestros compañeros están al frente y están ahí en campo, en las tiendas, en los restaurantes, y nosotros necesitamos acompañar de alguna forma. Entonces, yo te diría que a mí me parece que Alsea fue de las primeras empresas que tuvo este modelo híbrido. Nunca, sí estuvimos al principio de la pandemia 100% home office, pero a partir de julio que se empieza a dar la reactivación, nosotros empezamos a diseñar un regreso gradual, escalonado, parcial, y fue duro porque todavía teníamos mucho miedo, la gente tenía mucha incertidumbre, pero era un poco para mantener este balance de no se trata de que los que tienen que estar en el restaurante que vayan y los demás nos quedamos guardados. Por un lado era demostrar el tema de la congruencia, pero también por otro lado veíamos nosotros que esto iba para largo, que no se iba a resolver en 2-3 meses, y que el sostener un negocio como el nuestro y como muchos otros, pues dependía de empezar a crear esta confianza en los consumidores para que fuesen a un restaurante. Entonces, para nosotros el decir, quedarte en la oficina y no salgas, perdóname, quedarte en casa y no salgas, era incongruente con el tema de necesitamos encontrar una manera segura, sin ponernos en riesgo, de reactivarnos económicamente, porque si no, la crisis económica va a estar peor que la sanitaria. Entonces, eso fue lo que hicimos, o sea, al principio te diría que empezó a ir el 25% de la gente, 30%, ahorita, por ejemplo, que todavía seguimos en semáforo naranja, va el 40% de la gente a la oficina, pero era por este tema de congruencia con los valores, acompañar a nuestros compañeros de la operación, a nuestros colegas en las tiendas y en los restaurantes, y dar este mensaje de que necesitamos reactivarnos de manera disciplinada y con muchas medidas preventivas, pero sí reactivarnos porque si no va a ser insostenible la crisis económica. Gracias, Cori. Pasando al tema de comunicación, vaya, los dispositivos y las herramientas y las plataformas sobran, ¿no? Deja tu correo, teléfono, ahora tenemos Slack, tenemos Teams y telecomunicación, videoconferencia, en fin, está de lo más sencillo. ¿Con qué nos quedamos? Es decir, ¿qué de alguna forma aprendimos en el 2020? A ver, Pierre, me encantaría escuchar qué has visto en este año que de alguna forma ya se quedó como un hábito en el corporativo. Número uno, yo creo que cuando hablamos del 2020 no hay que perder de vista que no hay tantas cosas que emergieron como tal en ese año. Hay muchas cosas que se aceleraron en realidad de tendencias que ya venían pasando. Cuando vemos la digitalización, que sea en la experiencia del consumidor o la experiencia del empleado, pues son cosas que muchas personas ya estaban platicando. Lo único que ha pasado es que forzados, lo que ahora vamos a poder platicar un poquito más porque tenemos que rebalancear las cosas y obviamente todo exceso es malo. Estamos en una situación en la cual hicimos cosas que ya sabíamos hacer. No es que descubrimos el trabajo remoto en ese sentido. Entonces, esa aceleración lo que sí ha hecho es que ha obligado a algunas personas que no habían dado el paso por múltiples razones a hacerlo como tal. Y en términos de comunicación, al quitar un elemento de la comunicación, que es la presencia física, nos obliga a centrarnos en otros aspectos. Ahora, muchas veces cuando vemos cómo han evolucionado nuestras interacciones o el trabajo, hemos transferido lo que hacíamos de forma física a lo virtual sin forzosamente adaptarlo o llenando espacios que teníamos, como por ejemplo todos los espacios de trayecto que teníamos el trabajo con más trabajo, ¿no? A veces, en lugar de aprovecharlos quizá para nuestra vida personal o seguir escuchando un podcast o un webinar en ese momento. Y son cosas que tenemos que regresar a diseñar en el futuro, vamos a decir. Gracias, Pierre. Mariana. Lo que yo creo que nos dejó este 2020 es una comunicación o una necesidad de comunicación diferente, sobre todo enfocada 100% en la escucha, digamos. Aprovechando que el 2020 fue un catalizador de la evolución y transformación tecnológica, lo que empezó a suceder es que se suscitaron muchas herramientas que fueron necesarias para escuchar a los asociados, escuchar las necesidades, las percepciones y no tanto saturar, digamos, en este ámbito laboral a las personas con más comunicaciones. Tuvimos que hacer, en el caso nuestro particularmente, un stop
y dar vuelta a la comunicación. El proceso de escucha fue fundamental para poder entender las distintas realidades con las que nos estábamos cruzando, cada caso un mundo, y desarrollar mucho más el sentido de la empatía, ¿no? Ya después veremos el rol del líder acá, pero creo que la comunicación sí se volteó bastante y se enfocó desde otro lado, desde el punto de vista de necesidad, ¿no? Gracias, Mariana. Pensando yo personalmente las cosas que más extraño, vaya, este tema de la comunicación, de a qué horas o cuándo, o mensajes breves, teléfono, videoconferencia, ya lo hacíamos antes del 2020. A mí una de las cosas que más extrañé al principio, y todavía un poquito, igual Juan va a tomar ese tema, pero creo que también avanzamos fue en el tema de cómo nos coordinamos para trabajar. Es decir, sesiones de trabajo en donde nos encerramos y claro, en un corporativo te encerrabas en la sala del piso 5 con el pizarrón y ahí ibas haciendo el brainstorming y hacías el debate. ¿Cómo ha cambiado? Es decir, ¿cuáles son las cosas buenas que nos ha dejado el 2020 en temas de colaboración, coordinación y como trabajar en equipo? A ver, Juan Pablo, no sé si quieras empezar. Creo que parte de este ejercicio que hemos tenido alrededor de la pandemia es que nos ha forzado a ser mucho más eficientes en muchos aspectos, desde el hecho de que cuando llegamos tarde a una reunión, 1 minuto, 2 minutos, pedimos disculpas, cosa que jamás sucedería en el mundo real, como a nivel de los talleres que mencionabas en calidad de ejemplo cuando hacemos planeación estratégica, y ahora que les contaba Juan Carlos, tengo el rol de planeación estratégica, lo que antes así podíamos hacer en un taller de 2 días, realmente hoy lo podemos hacer en una sesión de 2, 3 horas con breaks virtuales, con herramientas virtuales, con post-its virtuales. No son solamente las herramientas que mencionabas como Teams, Slack y demás, sino ya los aditamentos que se han desarrollado para poder poner ideas y poner un pensamiento colectivo por medio de herramientas digitales. Así que creo que está la tecnología por un lado y la productividad alrededor de lo que esto ha generado en términos de colaboración, de trabajo en equipo y por último, de permitir poder poner más personas en un mismo espacio y diferentes perspectivas y diversidad de ideas y tener gente de diferentes lugares que antiguamente por restricciones físicas o de espacio o de ubicación no lo hubiéramos hecho. Así que creo que hay ganancias también alrededor de la colaboración que ha permitido este mundo virtual incrementado. Gracias, Juan Pablo. Pierre, me interesa muchísimo tu perspectiva como experto en futuro del trabajo. Cuando a veces pensamos en futuro del trabajo, pues mucho es el tema de cómo sacamos lo mejor de cada uno de nosotros o lo mejor de no solo un equipo, sino cómo poner a 2 equipos a trabajar o cómo coordinar varios equipos a trabajar. Platícanos un poquito sobre lo que te ha tocado ver, cuál es, como diría en palabras de Juan Pablo, qué es lo que hemos ganado en este 2020 en temas de colaboración, coordinación y trabajo colaborativo. Perfecto, pues voy a regresar sobre el último punto que hacía Juan Pablo. Yo creo que las interacciones fueron un poquito más incluyentes justamente porque no hay diferencia entre los que pueden ir al piso 5 y los que están lejos. Y es muchísimo más fácil invitar a cualquier persona. Entonces, en términos de diversidad y de acceso, vamos a decir, a diferentes personas, lo digital ha tenido un impacto muy bueno. O sea, todos los que hemos trabajado en una junta, donde invitamos a alguien en el teléfono, sabemos que la calidad de la interacción para esa persona no es tan buena como para los que están en la misma sala, pero cuando todos estamos en igualdad de participación, entonces la efectividad de estas interacciones es muy diferente. Ahora, eso ha pasado también porque hay que ver que en el trabajo hay una evolución de un trabajo más basado en procesos individual a un trabajo cada vez más colaborativo. Y vemos que los resultados que generamos muchas veces los generamos en equipo. Y curiosamente, lo digital ha tenido ese beneficio de poder incrementar la participación del trabajo en equipo a pesar de las dificultades de no poder aprovechar todo lo que podemos hacer con mayor comodidad cuando estamos físicamente juntos. Gracias, Pierre. Me encanta el tema de cómo pasamos de ese proceso simplemente individual a estar premiando este enfoque en equipo, que de alguna forma desde el mundo agile, eso ya viene, ¿no? O sea, la gente trabaja en equipos y es muy natural, pero quizá en otras áreas o en otras industrias estaba todavía demasiado enfocado en el esfuerzo individual versus al trabajo colaborativo. Yo tengo un comentario porque
siempre he considerado que este tema del home office y la capacidad de home office es un concepto de alguna manera elitista, porque parte de varios supuestos que no necesariamente están. Parte del supuesto de que haya un espacio en el cual la persona pueda trabajar, parte del supuesto de que haya conectividad, parte del supuesto de que haya habilidad básica para expresar temas y para ser parte de discusiones. Y creo que de alguna manera se ha vuelto pues un privilegio el home office, y hay personas y muchísimas personas en América Latina que no tienen esa capacidad desde el punto de vista técnico o inclusive logístico, o que no tienen una seguridad emocional dentro de su casa. Los índices de violencia intrafamiliar en América Latina han subido cerca de 40% entre el 2018 y el 2020. Cory, ¿tú cómo ves esta diferencia cuando en tu industria, que tienes, por supuesto, corporativos, pero que también tienes una cantidad de personas, unas que están conectadas al lugar de trabajo inevitablemente porque ese es su rol, pero con la diferencia, llamémoslo social o de herramientas? ¿Cómo ves este proceso que por una parte lo llamamos de manera muy positiva colaborativo e integrativo, pero que puede tener un lado oscuro que puede resultar excluyente? Sí, gracias, Juan. Mira, yo creo que es fundamental que estemos cerca de la gente y que escuchemos, porque de repente podemos cometer el error de dar por hecho que la facilidad o la afinidad que podamos tener algunos con el tema del home office lo fueran a vivir todos. Les cuento rápido, en mi caso, que soy mamá de 2 hijos, desde que nació mi segundo hijo, en los diferentes empleos que tuve, yo negocié que 2 tardes yo trabajaba en mi casa. Imagínate, te estoy hablando de hace 14 años, en donde a veces no era tan sencillo obtener como que esas autorizaciones, pero para mí era siempre un deal breaker. Entonces yo tengo años trabajando desde casa con un espacio, mi familia acostumbrada, que de pronto cuando tuvimos que hacer esto, para mí fue como que una transición muy, muy sencilla, y para muchos de mis colegas en el corporativo. Pero ¿qué pasa? Conforme iban avanzando los meses, nosotros nos dimos a la tarea de estar consultando a la gente, por un lado a los líderes, cómo se sienten con su gente, pero por otro lado a la gente, oye, ¿dónde eres más productivo o dónde prefieres trabajar? Y sorprendentemente sí había algunas personas que una vez que empezamos nosotros a abrir la oficina, preferían trabajar desde la oficina. Entonces, todo eso lo tienes que poner en consideración, porque el tema de generalizar o pensar que las preferencias o que las condiciones nos van a permitir hacer esto de manera casi que permanente. Acuérdate las preguntas que de pronto estaban sobre la mesa, ¿no? De si ya los corporativos van a desaparecer, si ya nunca más vamos a volver a la oficina. No es tan sencillo, no es tan sencillo, y por eso, pues en algunos países hasta los gobiernos empezaron a obligar un poco a que las empresas facilitáramos esas condiciones. Ahorita, si tú me preguntas, bueno, de aquí hacia adelante, ¿qué es lo fundamental? Me parece que en la medida en que las organizaciones podamos hacerlo, preguntarle a la gente, ¿qué necesitas? ¿Cómo te facilito? ¿Y en dónde prefieres ejercer tu trabajo? Porque no necesariamente el tema de home office es una buena solución para todos, sin duda. Gracias, Cory. Juan Pablo, y quisiera oír a Pierre sobre este tema, digamos, en el consolidado de las diferentes industrias, ¿cómo están viendo esto? Gracias, Juan Carlos. Creo que algo bien relevante que nosotros aprendimos oyendo a nuestra gente fue cuando recién le pedimos a las personas que trabajaran desde sus casas, quienes así podían hacerlo, hubo un sentimiento muy grande de gratitud, de aprecio de cara a la organización, porque los estábamos cuidando. Al paso del tiempo, las personas empezaron a descubrir, uno, que estaban trabajando más en las noches, los fines de semana, en horarios por fuera. Salieron a flote mucho de lo que usted estaba mencionando alrededor de no tener espacios adecuados para poderlo hacer en casa. Entonces, como organización hicimos varias cosas. Lo primero, todo lo que estaba a nuestro alcance, poner en condiciones de las personas, llámese elementos ergonómicos de la oficina puestos y llevados a las casas. 2, dimos un bono de alrededor de $300 a todos los empleados en el mundo para que pudieran tener temas de acondicionamiento en su casa. Y por último, lanzamos una campaña muy fuerte que llamamos Work-Life Balance On, o calidad de vida, trabajo encendida, y era
buscando precisamente alivianar esas cargas adicionales y darle espacio a las personas y construir esa seguridad psicológica alrededor de esa condición tan compleja que puede representar para cada uno según sus propias posibilidades y realidades. Y con eso hemos venido trabajando y ya con planes hacia adelante también, como lo mencionaba Cory, de quienes les haga más sentido trabajar desde oficinas o desde espacios físicos que podamos poner a disposición de las personas, por supuesto, abrir también esa posibilidad. Un solo ejemplo de algo que hicimos que creo que es interesante y que ayuda en toda esa dinámica para todo lo que hay que balancear alrededor de un modelo como lo que estamos viviendo, fue una política de viernes sin reuniones. Hoy en día los viernes son o simplemente para salirnos de la cantidad infinita de correos y de tareas pendientes, o para atender temas personales que todos los empleados y las personas tenemos que organizarnos para manejar en la dinámica que cada uno está viviendo. Gracias, Juan Pablo. Pierre, ¿te gustaría cerrar, como decía Juan, algo más que no hayamos dicho sobre cuál es una ganancia en la vida corporativa a raíz del 2020? Pues primero, yo creo que hay que acordarnos que no fue una decisión de las empresas de poner todo el mundo a trabajar remotamente. Eso es una obligación por la salud de las personas y estamos en un contexto de pandemia, que fue el disparador, vamos a decir, del cambio. Y esto cambia muchas cosas. En posibilidad de hacer las cosas, las empresas hubieran tomado las mismas decisiones, probablemente no. Y todo indica que efectivamente van a regresar a tener prácticas más balanceadas a raíz de lo que aprendieron durante ese periodo en términos de flexibilización, liderazgo, gestión del bienestar de las personas, los impactos positivos que puede tener en términos de motivación y satisfacción y compromiso de los empleados. Sin embargo, no hay que dejar de lado que eso ha hecho más evidente esa brecha digital que hay entre diferentes poblaciones. El impacto de lo que hemos visto ha sido muchísimo más fuerte para las mujeres. Todas las personas que tenían obligaciones en la casa de apoyar a niños, apoyar a padres, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. También en América Latina es importante ver que la economía informal fue muy tocada y es un ejemplo también de una transición que no hemos gestionado porque es algo que ha ocurrido de forma muy rápida y que nos debería de ayudar a pensar en lo que tenemos que hacer en un mundo en no solamente el trabajo remoto, pero muchas evoluciones de lo que están pasando van a requerir justamente que apoyamos a los trabajadores y a diferentes segmentos de la fuerza laboral a transicionar hacia modelos de trabajo nuevos. Gracias, Pierre. Para cerrar este tema de lo que ganamos en el 2020, a ver, vamos a entrarle rápidamente al tema del liderazgo virtual. Está este famoso mito de las personas no dejan los trabajos, renuncian a los jefes. ¿Qué cambió y qué dirían ustedes para las personas que están escuchando que son líderes nuevos o que quieren crecer, o sea, que quieren acelerar su carrera de liderazgo? ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas en las que deberían de enfocarse como líderes virtuales, lo que eso signifique, para asegurarse de ganarse ese respeto por las personas, alinear a su equipo y empoderarlos para cumplir su trabajo? ¿Quién quiere aportar? Puedo, si quieres, Andrés, tomar este punto. En términos de liderazgo hay una cuestión que es fundamental y también partiendo un poco de lo que comentaba recién Pierre, me parece que lo que empieza a ganar mucho más valor es el liderazgo consciente, ¿no? Este liderazgo con propósito que empieza a tomar en cuenta las diferencias que están ahí afuera, las diferentes situaciones, un liderazgo mucho más empático, un liderazgo mucho más inclusivo y sobre todo que contemple la colaboración como un ejercicio periódico de trabajo, una condición casi sine qua non de nuestra gestión del día a día. Creo que ese es el liderazgo que empieza a emanar con mucha más fuerza, basado por supuesto en el ser humano y en la importancia de tener sensibilidad respecto de la realidad que está ahí afuera. Una realidad que sin duda lo que hizo fue, nuevamente, acelerar un proceso de desigualdad que ya estaba ahí, ¿no? Y lo que hizo ahora fue ponerlo en evidencia, con lo cual ese liderazgo que contribuya a paliar o mitigar esos efectos de la disparidad en su máxima expresión, liderazgo comprensivo y que empiece a pensar en los impactos positivos ahí afuera, no solamente dentro de la organización, empieza a ser cada vez más relevante en este contexto.
Gracias, María. Cori, Juan Pablo, ¿algo que tengan en este tema de liderazgo virtual? De mi parte, yo diría, como se volvió tan relevante la gestión del bienestar humano, a mí me parece que los líderes tenemos que tener mucha conciencia que parte de ese bienestar lo generamos nosotros con nuestro propio estilo de gestión, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de tratar a la gente. Entonces, me parece que eso llegó para quedarse y que tenemos que tener muchísima más conciencia de antes el impacto que generamos en la salud y en el bienestar de nuestra gente en función de cómo gestionamos. Y yo te diría también, o sea, pensando en lo que se vuelve muy relevante es la cercanía con la gente. Tienes que encontrar la manera de tenerla independientemente de que haya modelos virtuales o presenciales o híbridos, que me parece que todos vamos a terminar con una combinación. Y en la parte de la comunicación, porque como todavía las decisiones difíciles se van a seguir tomando, ¿cómo haces esto de transmitir certidumbre y esperanza, siendo realistas y explicándole a la gente lo que está pasando, pero sin perder ese componente de optimismo, de que vamos a salir adelante? Y de la experiencia que nosotros tuvimos, yo te diría también que independientemente de las decisiones difíciles que se tengan que tomar, encontrar siempre el propósito, el bien mayor. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, con el equipo de recursos humanos que nos tocó vivir la situación más dura que jamás hubiésemos imaginado, siempre trataba de transmitirle al equipo: piensen en el bien mayor, en que estamos buscando conservar la mayor cantidad de empleos posibles, independientemente de que algunos empleos se vayan a perder. Entonces, que cada quien piense qué te tocó vivir o qué te está tocando administrar y tratar de transmitirle a la gente ese sentido positivo de propósito y de esperanza y de que finalmente las cosas van a ir mejorando. Gracias, Cori. Cerramos el tema de qué nos dejó el 2020, en donde nos pusimos pues a como buscar qué cosas nos llevamos hasta ahora, y ahora nos vamos a poner un poquito más melancólicos y nostálgicos, y le quiero pasar el micrófono a Juan para la siguiente parte. Gracias, Andrés. Y más que nostálgicos, yo creo que un poco regresivos, y entender que construimos de manera colectiva durante muchísimos años una cultura laboral basada en la interacción física. Leí un artículo hace poco que me pareció muy interesante. Dice los seres humanos tenemos 5 sentidos y producto de esto, nos hemos limitado a interactuar con 2, con el oído y con la vista. Y por supuesto hay un romanticismo y nostalgia al reencuentro, al volverse a ver y a volverse a ver en el lugar de trabajo. Y mucha gente, evidentemente, si bien tiene una opinión sobre si quiere quedarse en casa o quiere hacerlo de manera remoto, lo que quisiera entender es cómo vamos a recuperar eso que es natural del ser humano, que es la interacción física y los abrazos y las palmadas y el tocar y oler, o sea, todos los demás sentidos del ser humano. ¿Cómo ves, Pierre, que lleguemos a eso, o crees que ya lo perdimos? Qué buena pregunta. Yo no creo que lo hemos perdido. Yo creo que hay una evolución en el lugar de trabajo. Yo creo que el lugar de trabajo es la conjunción de 2 cosas que son la parte de hardware y de software del lugar. El hardware es el espacio físico que responde a las creencias, los valores, los sistemas y la filosofía que tenemos. Es el software del lugar de trabajo. Ese lugar de trabajo siempre ha sido parte de la propuesta de valor de una organización. Además, es una propuesta muy visible, ¿no? Cuando hablamos de la cultura o del liderazgo, de las oportunidades en términos de carrera que puede ofrecer una organización, es difícil mostrarlo a candidatos. Entonces, yo creo que eso se va a quedar. 3, qué interesante que los espacios de diálogo que estamos creando ahora están bajo este modelo de Ágora. Yo creo que las oficinas en el futuro van a ser cada vez más Ágoras, porque vamos a permitir a la gente
reconocer momentos de trabajo que pueden pasar de forma independiente o con colegas que están distribuidos y entonces no forzosamente tienen que estar en la oficina. Entonces, ¿cuáles son los momentos importantes que vamos a pasar dentro de los corporativos o de las oficinas? Para los que trabajan en oficinas, obviamente, pues son estas interacciones humanas que nos van a ayudar a rearticular y reforzar la cultura que tenemos, etcétera, etcétera. Gracias, Juan Pablo. Yo creo ahorita que oía lo que estabas diciendo, Juan Carlos, con relación a los abrazos y demás, y cada quien cuenta la historia según su propia perspectiva, y de esto hay de todos los colores y sabores, pero también simplemente resaltar que hay abrazos que se han ganado de más, y yo hablo de mi experiencia, ahorita que se hablaba del tema de los padres. Yo tengo una hija que cumplió 2 años hace un par de semanas, y el haber podido estar estos cerca de 14 meses trabajando desde casa y ver desde el día que aprendió a caminar hasta decir sus primeras palabras y demás, también han sido aspectos muy positivos, no en el plano de lo laboral, sino en el plano de lo personal, que se han permitido abrir, así como la posibilidad también de estar en diferentes ciudades, de trabajar desde distintos lugares, y que para algunas personas abre nuevos horizontes y pone una perspectiva del talento que seguramente más adelante hablaremos. Importante. De cara hacia el futuro, ¿qué veo sobre este tema y qué es lo que nos han dicho tanto a nosotros en la empresa como a medida que más vamos conociendo de literatura y de las empresas que ya vienen avanzando, como mencionaba incluso Cory en su organización hace un tiempo? Y son estos modelos híbridos de trabajo donde realmente sí tengamos estos ágoras, como decía Pierre, que podamos ir físicamente a lugares, encontrarnos, abrazarnos, conversar, tomarnos un café en persona, tener espacios presenciales de colaboración y simultáneamente sacar el mejor provecho de evitarnos ese commute o ese transporte, de poder estar en casa quienes así lo deseen. Así que creo que es un reto bien grande el que tenemos para sacar adelante esos espacios híbridos y realmente poder sacar el mejor jugo y provecho, y que no suceda, como mencionaba alguien hacía unos momentos, que haya personas en la habitación o en el lugar y personas remotamente, y que ese gran equilibrio que se ha ganado hoy en día de estar todos detrás de una misma pantalla, idénticos, sin que nadie tenga una oficina más grande o más pequeña que los demás, se pierda en este nuevo modelo. Así que para mí todavía, yo diría, creo que siguen habiendo más preguntas que respuestas, pero empezamos a ver que ese modelo híbrido es el que aparentemente va cobrando más fuerza de cara hacia el futuro. Desde el punto de vista de cultura, Mariana, la construcción de la cultura organizacional siempre fue una cultura colectiva y presencial, principalmente. Y sobre todo porque venía muy orientada al conductualismo. ¿Cómo te comportas? ¿A qué valores respondes? ¿Cómo es eso frente al... O sea, eso que hay que recuperar, que la fortaleza de la cultura de las organizaciones, que era el eje fundamental y el diferenciador, además, entre unas y otras. ¿Dónde ves eso recuperado en lo que viene? Creo que nos dimos cuenta que la cultura está basada en otras cuestiones más que la presencialidad. Eso nos vino a traer hoy de frente la situación del 2020, ¿no? Digamos, la cultura sigue siendo una cultura colectiva, pero construida con otros elementos. Entonces, de alguna forma aprendimos a darnos esos espacios de interacción que son fundamentales para construir cultura, y alineando la comunicación a lo que queríamos transmitir a nuestra gente, ¿no? En un ida y vuelta, insisto, no una comunicación unidireccional, sino un ida y vuelta que hizo que fuera una cultura que se construyera de una manera mucho más colaborativa, ya no tanto, ¿no? Esta cultura construida a partir de transmitirte una misión, una visión, unos valores. Yo creo que rompimos con ese paradigma y empezamos a ver una cultura mucho más, si se quiere, democrática, construida a partir de la gente, siguiendo, digamos, siendo algo que seguía siendo 100% colectivo, pero construido de una forma mucho más colaborativa. Nuevamente, rompimos otro paradigma ahí respecto de lo que venía siendo la famosa cultura organizacional, ¿no? ¿Tú crees, Cory, y en respuesta a esto que platica Mariana, que esto en gran medida derrumbó las jerarquías organizacionales? O sea, que ya no vamos a llegar a esas jerarquías de pisos, oficinas, quién es el jefe, y llegamos a una cultura más colectiva que va a tumbar
la jerarquización y que por otra parte también va a implicar una reevaluación inclusive del valor de los puestos. Yo digo que sí. O sea, esto nos ha transformado profundamente. Los espacios de oficina van a convertirse en lugares en donde ciertas partes del trabajo se van a poder realizar porque funcionan mejor cuando te conectas con la gente. O sea, conectar, colaborar, crear, celebrar, me parece que ese tipo de cosas son los espacios de oficina. Pero cuando piensas en la transformación cultural, fíjate que yo lo he reflexionado mucho y me parece que lo más relevante, independientemente de lo que acabas de mencionar, de las jerarquías, los roles, la autoridad, porque pues todo esto ya se vuelve más participativo, todos podemos formar parte de las discusiones, contribuir, etcétera. Me parece que lo más relevante es cómo cambian las normas culturales o los comportamientos aceptados. No perdamos de vista que la cultura es cómo hacemos las cosas aquí, qué sí se vale, qué no, qué se ve bien y qué no. Entonces, con todo esto, yo creo que sí se ha replanteado muchísimo el cómo tomamos decisiones, cuáles son los comportamientos aceptados, cómo resolvemos los problemas, cómo nos conectamos. Y a mí me parece, y por la experiencia que a mí me ha tocado vivir en Alsea, que como siempre el tono de todo esto se establece en el grupo del top management. Entonces, cuando al principio yo veía que nosotros como líderes batallábamos con estos temas, de pronto decía, es que esto es lo que estamos cascadeando y no puede ser. Entonces, pero en la medida en que los propios directores o inclusive el director general empieza a sentirse más cómodo con esta participación abierta y con la contribución, no importa desde dónde estemos, pues entonces en ese sentido se va autorizando y se va viendo positivo que la gente entonces pruebe, que ya no tenga miedo, que de pronto tengo que ir a la oficina aunque no quiero, pero es que mi jefe tal cosa. Olvídate de eso porque finalmente ya se van validando estos nuevos esquemas de trabajo y la nueva forma de conectarnos, de resolver problemas y de colaborar. Juan Pablo, ¿algún comentario sobre esto? No, la verdad, nada para agregar. Me suscribo a las palabras de Cori y de María del equipo. Muy bien. Y es que si te fijas, digo, en el tema del espacio físico, desde antes, los que tenemos oficina abierta, ahí ya hay un tema de, ya no es privado, ya no es el espacio del director, la puerta cerrada, la oficina elegante, eso se acabó. Nosotros ya no tenemos eso en Alsea. Entonces, evidentemente dices, bueno, si ya rompiste con esos símbolos físicos que te transmitían todos esos mensajes de jerarquía y ya lo dejaste atrás, pues ahorita con mayor razón. Y ahorita es este espacio que tienes, cómo lo vas a capitalizar en pro de las decisiones del negocio y de la misma gente. Y creo que hablando de símbolos, Cori, solo sí por mencionar algo, esta tecnología también te ha permitido poner de presente el símbolo completamente opuesto. Y para darles un ejemplo, con mi equipo hacía poco hacíamos una convención en la playa, nada diferente que en Teams poner un fondo de playa, pero el tema de realmente, bueno, pónganse la gorra, pónganse toda la vestimenta alrededor de la convención que vamos a tener en la playa. Y aunque es algo gracioso y aunque estoy seguro que preferirían 1.000.000 de veces que fuera cierto y no esta actuación, realmente genera espacios libres, divertidos, totalmente en contravía de nuevo de esa jerarquía y de esa formalidad, porque hemos hablado mucho de la jerarquía, pero la jerarquía también está acompañada de la formalidad. Nosotros 2 meses antes de que empezara la pandemia habíamos sacado una política global de vestimenta que se llamaba Dress for Your Day o Vístete para tu día, donde cada quien básicamente podía elegir cómo vestirse. Y hoy en día pues lo estamos viviendo, vemos a nuestro CFO con un suéter de capucha o de gorra, dando el earnings call del trimestre, diciendo los resultados de la compañía, lo que tal vez jamás nos hubiéramos imaginado en otro momento. Entonces creo que sí, para sumar al tema de simbolismos, hay muchas herramientas que hoy en día efectivamente están bajando significativamente ese sentimiento de jerarquía y distancia. Y la última aportación en este sentido, para nosotros se ha vuelto más relevante y estamos reconociendo más que cuando estamos conectados en una sesión así como esta, se ve al restaurante detrás. Entonces, ya no es
que si estás en la oficina o estás en la casa, no, estás en el campo, estás en la tienda, se ve atrás el Starbucks, se ve el Vips, porque precisamente se volvió más importante que nunca el estar cerca de nuestra gente que está al frente. Entonces, eso antes era importante, pero ahora muchísimo más, simbólicamente fuertísimo. Y las convenciones de la playa Juan Pablo, para ser sinceros, pues se parecen mucho a las reales, porque lo llevaban a uno a la playa, pero ni veía uno la playa porque estaba en un salón todo el tiempo. Déjenme saltar a un tema digamos, me devuelvo a 2018-2015. Los puestos en las organizaciones tienen valores y ahí hay metodologías y hay consultores que se han dedicado a determinar el valor de un puesto, tanto por el mercado como frente a la competencia y la equidad interna. Esto, Pierre, en tu opinión, ¿va a haber una revalorización para que puestos que requieran más presencia física, jornadas más extensivas, menos flexibilidad, sean revalorados de alguna manera? ¿Va a haber un cambio en la valoración de los roles y las posiciones? Potencialmente sí. Yo creo que nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Número uno, cuando hablamos de digitalización, es mucho en la experiencia del consumidor que además del accionario se ha vuelto una presión también sobre el trabajador. Los modelos de digitalización que tenemos en el consumo se tienen que traducir en algo tangible, físico. Y entonces necesitamos a trabajadores que realmente ejecuten esa acción, de llevarnos lo que necesitamos, de que se encarguen de toda la manufactura de los bienes que necesitamos. No todo es servicio, y especialmente cuando estamos remotos, pues necesitamos todavía más tener acceso a estas cosas. Y nos hemos dado cuenta desde el año pasado que las personas que fueron más importantes dentro de nuestra economía son las que típicamente están más abajo en la pirámide jerárquica de las organizaciones como tal. Entonces, eso es una primera cosa. Dos, hay otro cambio que no hemos mencionado, pero una de las cosas que está pasando y es más obvio con el liderazgo es que de pasar a una definición del trabajo que es el tiempo que yo paso en la empresa, cada vez más nos tenemos que enfocar en el resultado, porque la persona ya no está aquí. Y esa evolución es algo que había empezado antes de 2020, en donde el trabajo, en lugar de ser simplemente conceptualizado como un puesto, es decir, alguien que yo voy a reclutar, pues se conceptualiza como un resultado o actividades que yo puedo contratar o que tengo que gestionar de forma muy diversa. Y estamos poniendo de alguna forma en igualdad a trabajadores y personas externas a la organización a la cual hoy en día tenemos acceso, y eso hace repensar también el valor de ese trabajo. No es solo un puesto, es el resultado como tal. Ahora, en términos de compensación, quisiera terminar también con una segunda derivada. El criterio geográfico está puesto en cuestión. Ahora ya hay más libertad. Y lo que veo es que las organizaciones están peleando en función de la cultura que quieren articular a través de su esquema de compensación. Si la compensación debería ser la misma para todos, independientemente del lugar de trabajo. Es decir, si yo trabajo en Cuernavaca, en Perú o en México, para la misma organización debería de tener una compensación similar, o si debería de estar atada a mi lugar personal, que puede ser también asimilado a mi lugar de trabajo. Mariana, adelante. Sin duda creo que estamos en un contexto en donde claramente se puso en jaque la concepción tradicional de los roles, ¿no? Acá un poco lo que mencionaba Pierre, sin duda el concepto de expatriado, aquella persona que se mueve de un lugar a otro y que recibe, digamos, un paquete compensaciones específico, empieza a desaparecer, prácticamente ya no está existiendo en varias de las organizaciones, porque hoy desde donde operes pasa a ser un tema relativo. Pero otra cosa importante, creo, desde el punto de vista de los roles, y que creo que nos pone un desafío por delante, es hoy, y también lo mencionaba recién Pierre, es importante trabajar por proyectos, liberar una acción que
termine satisfaciendo a mi target, el consumidor o para quien esté trabajando. Y con ese criterio no importa el nivel que tengas, sino más bien tu expertise y cómo te unís con otras personas que tienen diferentes expertices en lo que llamamos los famosos equipos ágiles de trabajo, para todos aportar de su conocimiento y lograr como objetivo ese proyecto común, con lo cual empieza a relativizarse el nivel y creo que para las organizaciones es un gran desafío reconfigurar nuestro sistema de compensaciones, incluso nuestro esquema de crecimiento, nuestro esquema de carrera, porque cambian todos estos paradigmas. Ya no tenés el crecimiento lineal famoso, ¿no? De analista, coordinador, jefe, gerente, director. Ahora, si tenés equipos multidisciplinarios de trabajo que trabajan por proyectos, tenés que repensar esa ruta de carrera, tenés que repensar los niveles organizacionales. Hoy muchas de las compañías ya estamos en plena revisión de ese proceso y creo que supone un gran desafío, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Para cerrar, quisiera hacer una pregunta, porque antes de las conclusiones, hemos visto, para tratar de regresar a lo de antes, hemos visto que cualquier cosa que traigamos de antes va a ser adaptada. Y ahorita hablamos un poco de eso, pero quisiera cerrar con una pregunta nostálgica y muy personal a todos los panelistas, y son una pregunta en dos sentidos breves. Número uno es, a ustedes como personas, como seres humanos, como mujeres y hombres que viven la vida diaria, ¿qué les encantaría volver a hacer que hicieron en el 19 o en el 18 y que no está? Y segundo, si pueden compartirnos alguna anécdota, digamos, personal del 2020 y cómo eso les hizo que les cayeran 20 o conclusiones que quizás no las tenían. Entonces, primero es esa añoranza del pasado que nos hace falta, de todo tiempo pasado fue mejor, qué es lo que añoran. Y segundo, un tema, digamos, anecdótico, emocional que les haya sucedido que solo hubiera podido ocurrir en el 2020. Entonces, si quieres, Andrés, arranca, que llevas un tiempo de silencio, entonces tienes tiempo para meditar. No, a mí, Juan, definitivamente yo sí extraño el tema como de la convivencia social agradable, en donde la gente pueda hablar de cosas y estar junto con otras personas. No sé, imagínate una boda al aire libre. Digo, no he ido, no sé. Justo antier di la primera conferencia después de 14 meses de no dársela a seres humanos ahí presenciales. Y lo sentí muy fuerte en el sentido de que justo agarré el micrófono en una hacienda en Guanajuato, iba a empezar a hablar y me cayó así como una especie como no sé, de golpe de luz, decir, órale, tengo 14 meses sin estar frente a un grupo de personas hablando sobre un tema. Y de la nostalgia, fíjate que ahorita en la mañana fui al Kinder Montessori, donde tenemos a los niños, a recoger el material del siguiente año, y resulta que mi hija de 4 años y medio, nunca había visto en persona a la Miss con la que tiene un año tomando clases. Y fue muy emocionante para todo el mundo, porque la Miss empezó, se le pusieron como llorosos los ojos, de decir, pues nunca había estado cerca de tu hija, o sea, y mi hija no la quiso abrazar porque como que solo la había visto en una pantalla, y me pareció un poquito como tierno el decir, sí hemos ganado mucho, pero definitivamente, y especialmente para los niños, sí ha sido creo que muy difícil. Muy bien. Pierre, ahí te veo con el micrófono abierto. Pues qué año particular. Eso lo tengo que reconocer. Es chistoso porque como expatriado yo paso mucho tiempo personal, también virtual, con mi familia o con amigos que están lejos. Entonces fue chistoso vivirlo también con los colegas. El año pasado he tomado tiempo para irme a Francia, que fue toda una epopeya tomar un vuelo en finales de agosto, en septiembre, para ir hasta allá. Y era un momento en el cual ellos podían salir. Ahora están en otro momento, están esperando a que todas las vacunas hayan pasado, entonces están en confinamiento también. Pero sentí que fue como salir a la luz después de varios días estar en la oscuridad, de poder caminar de nuevo en la calle, ver a personas. Y te das cuenta que a pesar de todo lo que vives y de la intensidad que es de estar trabajando, viviendo remotamente, pues hay muchas cosas que todavía no tenemos que retomar, ¿no? Cuando ese periodo terminará.
Gracias, Pierre. Juan Pablo. Nostalgia, viajar. Mi último viaje de trabajo fue precisamente a México en febrero del año anterior y realmente, aunque espero no tener que hacerlo con la intensidad de antes, el sí poder estar yendo, visitando los países, visitando a las personas, estar con la gente, ver en carne propia lo que está sucediendo, es mi nostalgia más grande del mundo pasado. Anécdota, simplemente al comienzo de la cuarentena, en una reunión muy importante me encerré en lo que hoy en día es mi oficina o un estudio que tenemos en mi casa, y de repente yo haciendo una presentación con un foro muy importante de la compañía, mi computador se empieza a volver absolutamente loco, intento todo, yo nunca había visto un virus de esa naturaleza, y ya cuando me doy por vencido de lo grave de lo que estaba sucediendo, salgo de mi habitación. Pues había comprado un teclado inalámbrico que se conectaba al computador con una USB y mi hija estaba jugando en la sala con el teclado, moviéndolo por todas partes, y bueno, ya me ataqué de la risa. Primero estaba muy preocupado con lo que estaba haciendo y ya después me ataqué de la risa, y cuando entré de regreso y les conté a los que estaban en la reunión, pues también se atacaron de la risa. Por ese tipo de cosas que en este nuevo universo suceden y hay que sacarle la risa y la diversión al respecto. Mariana, adelante. Extrañar, nostalgia y bueno, como buena hija de italianos, las reuniones sociales, familiares, que siempre fueron multitudinarias, y ahora, bueno, esto de pasar Navidades con 4 o 5 personas, que es el núcleo, es toda una proeza. Digo, la verdad que ahí para nosotros fue un gran esfuerzo y seguimos añorándolo como el primer día, honestamente. Todo el tema de la reunión y el contacto, las comidas y todo eso es algo que añoramos y mucho dentro de la familia. Y anécdotas miles. Tengo 2 hijos, la más grande tiene casi 7 años, una santa, digamos, y el más chico de 4 años que vino a revolucionarme el mundo, entonces sus intervenciones en llamadas, ya conoce todo el mundo a Mirko, entonces esté hablando con el equipo de Atlanta, con el equipo de Buenos Aires o China, no importa, todo el mundo pregunta por Mirko, ¿no? Antes de decirme hola. Entonces, ya, lo que empezó siendo también una preocupación y demás, te interrumpe en medio de una reunión, ya después termina siendo algo que lo tomamos y lo naturalizamos y está perfecto, lo disfrutamos también. Así que bueno, básicamente eso. Gracias, Mariana. Cori. Yo creo que lo que más extraño es, nosotros somos una familia que disfruta mucho las cosas sencillas, y teníamos una dinámica antes de toda esta locura de los fines de semana, era sagrado ir al cine y a un restaurante. O vas al restaurante y al cine, y esa parte pues no la hemos podido recuperar, y nos ponemos a hablar con mi hijo Diego de 14, Fátima de 16 y mi esposo, decir, bueno, cuando volvamos a eso, que aparentemente puede llegar a ser tan sencillo, y que yo sé que lo de los restaurantes pues lo pedimos a casa y lo disfrutas acá, pero nunca será igual como llegar al lugar, que te reciban y después de irte al cine. Eso nos va a dar mucho gusto una vez que lo podamos volver a hacer. De anécdota, me daba mucha risa, porque digo, fíjate qué increíble, sobre todo para las que somos mamás, no sé si Mariana coincida conmigo, pero pues a veces el no estar en casa te puede representar un tema de mucho agobio, ¿no? O sea, de decir, trabajo muchas horas, dejo mucho solo a mis hijos, etcétera. Y recuerdo que en la etapa inicial de la pandemia, mi hija Fátima alucinaba la presencia mía y de mi esposo aquí, entonces éramos los 4 en casa, y de repente ella decía, hay demasiada gente en esta casa, mamá. Y yo digo, fíjate nada más, ¿quién hubiera dicho, no? Me daba mucha risa acordarme de eso inclusive. Pero lo último que quisiera compartir es algo que nunca pensé hacer, pero que tuve la necesidad de hacer, y que ya visto un poquito a la distancia, 12, 14 meses después, me ha servido muchísimo. Cuando nosotros empezamos con todo esto, pues Alsea fue muy afectada por múltiples razones, y las decisiones las cambiábamos cada día o a la hora. Un día decidíamos una cosa y al día siguiente nos volvíamos a reunir, y no, por ahí no va, y al día siguiente no, pero es que están todas estas Y además implicaciones. tuvieron a la prensa encima. Encima de todo. Empezaron a tomar decisiones. Ay, sí, o sea, nosotros teníamos la crisis dentro de la crisis, fue durísimo. Entonces, yo que estoy muy acostumbrada a planear y a decir y a anticipar y a controlar las cosas,
pues de pronto yo dije, esto es una locura. Y empecé a escribir una cosa que le llamé diario de decisiones. Fulanito día, decidimos esto. Y al día siguiente, cambiamos de opinión, pero por esto, y esto es mejor. Y luego, entonces, y las fui escribiendo porque sentía una enorme necesidad de identificar un rumbo, a pesar de todo. Y hace como un par de meses abrí el archivo y lo leí completo y me di cuenta de que realmente hay mucho aprendizaje detrás, mucha resiliencia, mucha fortaleza, pero sobre todo esta pregunta de repente, ¿habremos hecho lo suficiente? ¿Podremos todavía hacer más? Y como que me quedo con eso, me quedo con esa parte de, Cori, asegúrate en la medida en que puedas de que estemos haciendo todo lo posible por la gente, por la comunidad, por sus empleos, por su salud y por el bienestar de todos. Me encanta tu concepto de diario de decisiones porque, sobre todo al principio, la gente decía, oye, pero si esta mañana nos dijeron esto, ¿por qué me están cambiando? Y yo les explicaba, es que en este momento 1 hora puede ser una eternidad. Así es. Y una de las cosas que nos ocurrió a nosotros alrededor de eso, que esto hubiera sido la solución, es que tomamos unas decisiones al principio de la pandemia, producto de donde estábamos, pero no llegamos a los 3 meses a decir, oye, hay que reevaluar lo que tomamos la decisión, y hay cosas que se quedaron que ya entrados 7, 8 meses de la pandemia, pues no tenían ningún sentido. Entonces atendimos la crisis, pero no lo atendimos en todo como un proceso evolutivo. Bueno, llegamos al final de esta primera sesión del Ágora. Yo creo que hay unas, en mi opinión, y dejo el foro abierto, tengo 3 conclusiones importantes. Una, que yo no había pensado de esa manera, y es, más que el 2020 haya aportado cosas, lo que hizo fue potenciar cosas que ya existían y darle mucho más valor a cosas que ya eran una realidad. El segundo punto es, evidentemente, la necesidad de retomar cosas del pasado, pero producto de la conversación de todos ustedes coinciden en sí lo vamos a retomar del pasado, pero no va a ser exactamente igual que el pasado. O sea, va a ser diferente que como lo veíamos, como lo hacíamos de la manera anterior. Y yo diría un tercer tema que fue muy claro alrededor de esta hora de diálogo, y es el gran cuestionamiento sobre el valor del trabajo, el valor de la jerarquía, el nuevo rol del líder, el valor del jefe y de las estructuras organizacionales, y la propia valoración del trabajo en el sentido de entender qué es lo valioso versus los empleados que tienen que estar en el front line o en la parte, en la línea de operación, y aquellos que pueden tener un trabajo remoto. Sin duda alguna, como cualquier discusión en el Ágora, una discusión que no se acaba, la cual aprendemos muchísimo, y le quiero agradecer a Andrés por acompañarme en este proceso, a Cori, a Mariana, a Juan Pablo, a Pierre por tomar un tiempo para esta discusión, que me parece una discusión muy valiosa para la sociedad en general y en particular para el mundo empresarial, y es un placer reunir empresas y la experiencia de este tamaño en el Ágora. Vamos a tomar, para cerrar, una foto para recordar. Entonces, pongan su cara de sonrisa o su cara más feliz, y un segundito para una foto rápida. 1, 2, 3. Gracias por estar en el Ágora, y nos vemos en el próximo capítulo del Ágora, donde estaremos hablando del futuro del aprendizaje y cómo se ve el aprendizaje y las maneras de aprender en la realidad del trabajo hoy. Muchas gracias a todos por estar y bienvenidos al Ágora.